Miami, década de 1950. El sol abrasador del sur de Florida brillaba sobre las calles de Little Havana, un barrio vibrante lleno de sonidos latinos, colores vivos y el aroma constante del café cubano. Aquí es donde creció Manuel Manny Torres, el hijo mayor de una familia de inmigrantes cubanos que había huido del régimen de Batista, buscando una nueva oportunidad en Estados Unidos. Desde joven, Manny entendió el significado de sacrificio y lealtad. Sus padres trabajaban largas horas para darle a él y a sus hermanos un futuro mejor, y aunque Miami ofrecía un refugio, las cicatrices del exilio se sentían a diario en su hogar. A sus 18 años, Manny destacaba entre los demás jóvenes de la comunidad. Inteligente, fuerte y con una habilidad especial para adaptarse a cualquier entorno, era conocido por su capacidad de resolver problemas con rapidez y por su profunda creencia en el sueño americano. Este sentido de pertenencia a su nueva patria lo impulsó a enlistarse en el ejército estadounidense, con la esperanza de servir y proteger el país que había acogido a su familia. Pero su destino dio un giro inesperado cuando fue contactado por un agente de la CIA. Durante su tiempo en el ejército, había demostrado una habilidad natural para el espionaje y la estrategia encubierta. Lo que llamó la atención de la agencia no solo fue su destreza, sino también su origen. Manny, con su fluido español y su profundo entendimiento de la cultura latinoamericana, se convertía en el candidato perfecto para misiones en América Latina, una región convulsa por la Guerra Fría y los constantes conflictos entre dictaduras y movimientos revolucionarios. El reclutamiento fue rápido y discreto. La CIA veía en Manny una herramienta invaluable para sus operaciones encubiertas. Tras semanas de evaluación y formación intensiva, le ofrecieron una oportunidad que cambiaría el curso de su vida para siempre: unirse a sus filas como agente encubierto. Hay una guerra que se libra en las sombras, le dijeron, y queremos que estés en el frente. Manny, sintiendo el peso de la responsabilidad y el orgullo de poder servir a su país, aceptó sin dudarlo. Sus primeras misiones lo llevaron a rincones oscuros y volátiles de América Latina. Trabajó en operaciones destinadas a debilitar los movimientos comunistas emergentes y a apoyar a gobiernos aliados de Estados Unidos, incluso si esos gobiernos tenían métodos brutales. Manny pronto aprendió que la guerra no solo se luchaba con armas, sino con información, alianzas secretas y operaciones que nunca verían la luz pública. Estaba inmerso en un mundo donde las reglas eran borrosas, donde el fin justificaba los medios y donde la lealtad debía mantenerse a toda costa. A medida que cumplía con cada misión con éxito, su reputación crecía dentro de la agencia. Era eficiente, frío y capaz de hacer lo necesario sin cuestionar las órdenes. Cada operación le exigía más de sí mismo, y con cada misión, sentía que se alejaba un poco más de los ideales que alguna vez lo habían impulsado. No obstante, Manny se decía a sí mismo que lo hacía por el bien de su país, por la seguridad de su familia, y porque Estados Unidos necesitaba agentes como él para ganar la batalla contra el comunismo en cualquier rincón del mundo. Este ascenso imparable en la CIA lo llevó finalmente a su mayor desafío, una operación secreta y experimental en el sudeste asiático durante la Guerra de Vietnam. En 1967, Manny fue asignado a la Operación Popeye, un proyecto militar altamente clasificado que implicaba la modificación climática para alterar el curso del conflicto en Vietnam. La misión prometía ser la más compleja y peligrosa de su carrera. Ya no solo se trataba de derribar gobiernos o infiltrar redes de espías, ahora la naturaleza misma sería utilizada como un arma. Así, Manny Torres, el hijo de exiliados cubanos, se encontraba en un avión rumbo a Tailandia, a punto de participar en una operación que pondría a prueba no solo su lealtad a su país, sino también los límites de su humanidad. Mientras el avión despegaba de Miami, Manny observaba por la ventana cómo las luces de la ciudad desaparecían en la distancia, sabiendo que nunca volvería a ser el mismo hombre que había dejado atrás en Little Havana. El zumbido de los motores del avión resonaba en la cabina mientras Manny Torres miraba por la ventana, observando cómo las nubes se arremolinaban en el horizonte. El viaje desde Miami había sido largo, pero su mente estaba en un torbellino de emociones. En pocos días, había dejado atrás la calidez de su hogar y la familiaridad de su comunidad para adentrarse en un territorio completamente nuevo, Tailandia, el corazón del conflicto en el sudeste asiático. Al aterrizar en Bangkok, la realidad de su misión comenzó a asentarse. El aire era denso y cálido, impregnado de un aroma exótico que combinaba especias, vegetación húmeda y un toque de diésel. A medida que Manny descendía por la escalerilla del avión, la brisa tropical le golpeó la cara como una bofetada, despertándolo de sus pensamientos. Era un nuevo comienzo, pero también un final para la inocencia que había llevado consigo.
En la base militar, un grupo de oficiales lo recibió con una mezcla de formalidad y tensión. El ambiente era eléctrico, cargado de una sensación palpable de urgencia. Los soldados se movían rápidamente, organizando suministros y comunicándose a través de un torrente de órdenes. Manny sintió una punzada de nerviosismo, pero también una chispa de emoción. Estaba en el centro de operaciones de una guerra que ya había cobrado miles de vidas. Fue llevado a una sala de briefing, donde se reunió con un pequeño grupo de oficiales de la CIA y de la Fuerza Aérea. En la mesa, documentos clasificados se apilaban junto a mapas y gráficos de áreas geográficas críticas. Uno de los oficiales, un hombre de mirada aguda llamado Teniente Kenneth John Harlow, asumió el control de la reunión. «Bienvenidos, agentes», dijo Harlow, su voz resonando en la sala. «Estamos aquí para discutir la Operación Popeye». Manny escuchó atentamente mientras Harlow explicaba la misión. Se trataba de un proyecto militar altamente confidencial que pretendía modificar el clima en la región, específicamente para interrumpir los suministros del Vietcong en la ruta Ho Chi Minh. El plan consistía en sembrar nubes para aumentar las lluvias en áreas estratégicas, lo que provocaría inundaciones y deslizamientos de tierra, dificultando el movimiento de tropas y suministros enemigos. «Esto es un experimento», continuó Harlow. «Estamos jugando a ser dioses, manipulando la naturaleza para nuestro beneficio. Los resultados son inciertos, pero si tiene éxito, podría cambiar el rumbo de la guerra». Manny sintió un escalofrío recorrer su espalda. Manipular el clima para ganar una guerra sonaba a ciencia ficción, pero estaba claro que era una realidad aterradora. ¿Cuáles serían las consecuencias de jugar con la naturaleza? ¿Qué impacto tendría en las aldeas y las comunidades locales? Sin embargo, sabía que cuestionar estas decisiones no era parte de su trabajo. La operación requeriría precisión y colaboración entre diferentes ramas del ejército y la CIA. Manny sería parte de un equipo de élite, encargado de coordinar la siembra de nubes desde un avión C-130. Tendrían que trabajar en conjunto con científicos y meteorólogos, quienes utilizarían tecnología avanzada para crear condiciones favorables para la lluvia. El briefing concluyó y Manny fue asignado a un escuadrón de vuelo que operaría desde la base. La primera tarea consistía en familiarizarse con el equipo, las aeronaves y los protocolos de seguridad. Sin embargo, mientras se preparaban para el primer vuelo, la ansiedad comenzó a apoderarse de él. No solo enfrentaría a un enemigo visible, sino también a la incertidumbre de un clima que podría cambiar en un instante. Durante los días siguientes, Manny se sumergió en la rutina. Volaba en el C-130 sobre paisajes impresionantes y aterradores, densas junglas verdes que se extendían hasta donde alcanzaba la vista, ríos serpenteantes y montañas que parecían imponentes guardianes del pasado. Pero también había la sombra de la guerra, huellas de bombardeos y aldeas destruidas, recuerdos de un conflicto que no mostraba signos de cesar. A medida que se acercaba la fecha de la primera misión, la presión aumentaba. La sala de control zumbaba con la actividad, y el ambiente se cargaba de una sensación de inminencia. Manny sabía que su vida, y la de muchos otros, dependía del éxito de esta operación. Sin embargo, la idea de sembrar nubes como arma de guerra lo inquietaba. ¿Era realmente la mejor forma de combatir al enemigo, o había cruzado una línea moral que nunca podría volver a borrar? Una noche, mientras revisaba los mapas en su litera, Manny no pudo evitar pensar en su familia en Miami. Recordó las historias que le contaba su madre sobre el amor y la esperanza, incluso en tiempos de dificultad. En ese momento, sintió una profunda conexión con sus raíces, y su mente se llenó de preguntas. ¿Era esta la forma de proteger lo que más amaba? ¿Podría alguna vez justificar el daño que causaría esta operación? Mientras los ecos de la guerra resonaban en el aire, Manny Torres se preparaba para entrar en la tormenta, consciente de que su vida estaba a punto de cambiar para siempre. A medida que las nubes comenzaban a formarse en el horizonte, no podía prever que la Operación Popeye lo llevaría a un camino de decisiones que pondrían a prueba no solo su habilidad como agente, sino también su humanidad. El día de la misión se acercaba, y el cielo, al igual que su conciencia, estaba a punto de desatarse. Las primeras semanas de la Operación Popeye fueron un torbellino de actividad. Manny y su equipo se levantaban antes del amanecer, preparándose para vuelos que se convertían en rutina. La siembra de nubes se realizó con precisión casi militar. Las aeronaves C-130 surcaban los cielos del sudeste asiático, lanzando compuestos químicos que se dispersaban en el aire, creando nubes cargadas de humedad que pronto desencadenarían lluvias torrenciales.
Al principio, los resultados fueron alentadores. Los informes de las unidades en tierra indicaban que las carreteras del Vietcong se volvían intransitables, y los suministros comenzaban a escasear. Las imágenes de mapas llenos de áreas en rojo y amarillo, donde la lluvia había caído, provocaban sonrisas entre los oficiales en la sala de control. Sin embargo, a medida que pasaban los días, Manny comenzó a notar una tendencia preocupante en los datos. Los informes de la población civil llegaron rápidamente, inundaciones devastadoras arrasaban aldeas que nunca habían estado en la línea de fuego. Los ríos, una vez serenos y navegables, se desbordaban, arrastrando casas y comunidades enteras. Las imágenes de la destrucción llegaban a su mente, una y otra vez, cada vez más difíciles de ignorar. Mientras los informes de éxito se acumulaban sobre la mesa, el eco de las voces de las víctimas se hacía más fuerte en su conciencia. Manny se encontraba cada vez más atrapado en un dilema interno. Las misiones habían empezado a convertirse en algo casi mecánico: se levantaba, volaba, sembraba y regresaba, solo para repetir el ciclo al día siguiente. Sin embargo, cada vez que el avión despegaba, una sombra de ansiedad lo perseguía. Se preguntaba, ¿cuánto daño estaban causando realmente? La guerra no se limitaba a las tropas en el campo de batalla, los efectos de sus acciones estaban afectando a familias inocentes, a niños que nunca habían pedido nada de esto. Una tarde, mientras revisaba los informes de inteligencia, Manny se sintió abrumado por la pesadez de su responsabilidad. Un par de semanas antes, había volado sobre una aldea que había conocido en sus primeras misiones, un lugar donde la gente era amable y la vida parecía fluir sin problemas. En su último vuelo, la aldea había desaparecido bajo las aguas, como si nunca hubiera existido. La imagen de aquellos rostros amigables se le quedó grabada en la mente, y el dolor de la pérdida lo ahogaba. El ambiente en la base se tornó tenso. Rumores de desastres naturales comenzaron a surgir, acompañados por las primeras voces de disidencia dentro de la CIA. Algunos agentes, antes entusiastas, comenzaron a cuestionar el propósito de la operación. Se escucharon murmullos sobre la moralidad de modificar el clima como estrategia bélica. Las reuniones se tornaron acaloradas, y las diferencias de opinión se hicieron evidentes. Cada vez que Manny intentaba expresar sus preocupaciones, sus superiores lo descalificaban, llamándolo débil o demasiado blando. La presión se convirtió en una carga que pesaba sobre sus hombros. Para escapar de la tormenta que se cernía en su mente, Manny comenzó a refugiarse en las noches. Se sentaba solo en la azotea de la base, mirando las estrellas que parpadeaban en el cielo oscuro. A pesar del caos que lo rodeaba, esos momentos de tranquilidad le ofrecían una breve escapatoria. Sin embargo, el remordimiento se arrastraba como una sombra. La tensión en la región también se intensificó. Los enfrentamientos en la línea del frente se volvieron más feroces. Las fuerzas estadounidenses y del Vietcong estaban en un constante tira y afloja, cada bando intentando ganar terreno. Pero para Manny, el verdadero conflicto se libraba dentro de él. Las imágenes de las aldeas inundadas y las familias atrapadas en la tormenta lo perseguían, y no podía sacudirse la sensación de que su participación en la operación estaba contribuyendo a una tragedia de la que nunca podría escapar. Una noche, tras una misión especialmente agotadora, Manny regresó a la base con el peso del mundo sobre sus hombros. Mientras su escuadrón celebraba un pequeño éxito, él se retiró a su litera, incapaz de unirse a la alegría. Abrió su cuaderno, donde había comenzado a registrar sus pensamientos, sus dudas y las verdades que comenzaban a golpear su conciencia. Escribió: ¿es esto realmente una victoria, o estamos sembrando semillas de destrucción que florecerán en un futuro sombrío? La lucha interna de Manny se intensificó, y con cada día que pasaba, la línea entre lo que era correcto y lo que era necesario se desdibujaba aún más. A medida que el cielo continuaba liberando lluvias incesantes, Manny sabía que se estaba acercando a un punto de quiebre, un momento en el que tendría que tomar una decisión: seguiría adelante, convirtiéndose en un soldado más de una guerra que ya había perdido su sentido, o se arriesgaría a enfrentarse a sus superiores para defender lo que creía que era moralmente correcto. La guerra que se libraba en el cielo se estaba extendiendo a su alma, y las lluvias de guerra ya no eran solo un fenómeno meteorológico, eran un reflejo de su propia tormenta interna. El tiempo se estaba acabando, y el camino que elegiría podría cambiar no solo su vida, sino también el destino de muchos otros. Las lluvias continuaron cayendo en torrentes, arrastrando con ellas la normalidad de la vida en el sudeste asiático. Mientras Manny Torres se enfrentaba a su tormenta interna, una nueva amenaza se gestaba en la sombra de la operación.
Los murmullos sobre un periodista extranjero comenzaron a fluir entre los agentes de la CIA en la base, creando un ambiente de inquietud que apenas podía ignorar. El nombre del periodista era Tom Errington. Un reportero británico con un enfoque incisivo y un olfato infalible para las historias más osadas. Se decía que Errington había llegado a la región en busca de la verdad detrás de las operaciones militares encubiertas, y su investigación lo había llevado hasta la Operación Popeye. Los rumores sobre su búsqueda comenzaron a generar un aire de paranoia entre los oficiales de la CIA. Si lograba obtener información concreta, el escándalo podría estallar y la operación, que ya era un secreto bien guardado, corría el riesgo de ser expuesta al público. En una reunión de emergencia, Manny escuchó a sus superiores discutir la situación con creciente urgencia. La atmósfera era tensa, llena de miradas furtivas y murmullos. Hargrove, el teniente coronel que había liderado la operación, tenía una expresión de preocupación en su rostro. Errington se ha acercado a las aldeas afectadas, informó Hargrove. Está entrevistando a civiles y reuniendo información sobre las inundaciones. Si continúa, nuestras operaciones estarán en peligro. Necesitamos detenerlo antes de que publique su historia. Manny sintió un escalofrío recorrerle la espalda. La misión de encontrar al periodista lo puso en un dilema moral. ¿Debería cazar al hombre que solo buscaba la verdad, o proteger la operación que se había convertido en su vida? Pero el sentido del deber, inculcado en él desde joven, se apoderó rápidamente de sus pensamientos. Era un agente de la CIA, y debía proteger la seguridad nacional, incluso si eso significaba silenciar a alguien que simplemente hacía su trabajo. Sin dudarlo, aceptó la misión. Con su experiencia en operaciones encubiertas, sabía que debía actuar rápido. Tomó un vehículo y se dirigió a las aldeas que Errington había visitado. La carretera estaba salpicada de barro y escombros, resultado de las lluvias que habían caído durante semanas. A medida que se adentraba en el terreno, la realidad de su misión se volvía más palpable. En cada aldea, Manny hizo preguntas sobre Errington, pero las respuestas eran evasivas. La gente estaba asustada y confusa, tratando de sobrevivir en un entorno que se desmoronaba a su alrededor. No quería parecer un enemigo, pero su misión lo obligaba a actuar como tal. Su moralidad se tensaba como un hilo al borde de romperse. Finalmente, recibió un dato crucial. Errington había sido visto en un pequeño café en las afueras de una de las aldeas. Con el corazón latiendo fuertemente, Manny se dirigió hacia allí, sintiendo el peso de la decisión que estaba a punto de tomar. Cuando llegó, encontró el lugar desolado, con solo un par de clientes sentados en las mesas. El aire olía a café fuerte y especias, y la luz tenue creaba sombras que danzaban en las paredes. A través de la ventana, pudo ver a un hombre de mediana edad, con una libreta en la mano y una expresión de concentración, que no era otro que Tom Errington. Manny sintió una mezcla de adrenalina y duda. Era solo un periodista, un hombre buscando respuestas en medio del caos. Se acercó a la entrada, la mente a 1000 por hora. ¿Qué iba a hacer? ¿Lo confrontaría? ¿Le haría un llamado para que abandonara su investigación? Sabía que si quería cumplir con su misión, no había espacio para la compasión. Tom estaba escribiendo algo cuando Manny, con una mezcla de determinación y temor, entró al café. Tom Errington, dijo, acercándose con paso firme. El periodista levantó la vista, la sorpresa iluminando su rostro. ¿Quién eres?, preguntó, su tono desconfiado. Soy un agente de la CIA. Necesito hablar contigo. El café se llenó de una tensión palpable. Errington no era un hombre que se dejara intimidar fácilmente. No tengo nada que hablar con un agente de la CIA, respondió, cerrando su libreta y levantándose lentamente. Manny sintió como la presión se acumulaba en su pecho. Sabía que no podía dejar que el periodista se marchara con información que pudiera poner en peligro la operación. No te voy a hacer daño, le aseguró, bajando el tono. Pero estás indagando en algo que no entiendes. Y tú estás en medio de una operación que está causando destrucción a inocentes, replicó Errington, mirándolo directamente a los ojos. La firmeza en su mirada lo sorprendió. Manny se detuvo, las palabras se atoraron en su garganta. No entiendes lo que está en juego, respondió finalmente, sintiendo la verdad resonar en su interior. Estamos en medio de una guerra. Cada decisión tiene consecuencias. ¿Y eso justifica lo que está sucediendo?
¿Cuántas vidas se están perdiendo por tus decisiones? Tom lo miraba con desdén, sus palabras atravesando la coraza de Manny. Manny sintió un giro en su interior. Errington era un hombre que estaba buscando respuestas, pero también era un recordatorio de lo que había dejado de lado, su humanidad. A medida que la realidad se asentaba, una verdad amarga emergía. La vida de muchos dependía de la decisión que tomara ahora. No soy tu enemigo, Manny. Solo quiero contar la historia de lo que realmente está sucediendo aquí, dijo Errington, intentando suavizar el ambiente. Pero Manny estaba atrapado entre su deber y su conciencia, y la balanza comenzaba a inclinarse hacia la verdad. En un acto de desesperación, Manny hizo algo inesperado. Escucha, puedo darte información, pero no la publiques. Necesito tiempo para hacer que esto funcione, para que podamos corregir el rumbo. Solo no lo reveles aún. El periodista, aunque sorprendido, vio en los ojos de Manny una lucha interna. Tienes que entender que la verdad siempre saldrá a la luz. No puedo prometerte eso, respondió, pero su tono se tornó más conciliador. Mientras Manny reflexionaba sobre sus opciones, la línea entre el deber y la moralidad se desdibujaba. El tiempo se estaba acabando, y sabía que debía tomar una decisión que cambiaría el curso de su vida y, posiblemente, el destino de muchos. La lluvia seguía cayendo afuera, una lluvia que no solo empapaba el suelo, sino que también lavaba las verdades ocultas que Manny había intentado ignorar. La tensión en la base de operaciones se había vuelto palpable, como un aire cargado de electricidad antes de una tormenta. Después de su encuentro con Tom Errington, Manny Torres se sentía atrapado en un torbellino de emociones, dudas y miedos. Mientras intentaba asimilar la conversación que había tenido con el periodista, un nuevo conjunto de preocupaciones comenzó a infiltrarse en su mente, la posibilidad de que la operación Popeye estuviera en peligro desde adentro. Los rumores de filtraciones se esparcían como el fuego en un campo seco. En las semanas siguientes, Manny escuchó susurros sobre una posible traición dentro de la CIA. Algunos agentes, presuntamente, habían comenzado a hablar con fuentes externas, revelando detalles sensibles de la operación. Esta revelación lo llenó de inquietud. ¿Quién podía estar detrás de esto? Y, lo más importante, ¿podía confiar en sus propios compañeros? Mientras la paranoia crecía, Manny comenzó a observar a su alrededor con una mirada crítica. Cada conversación, cada gesto, era analizado con desconfianza. La camaradería que había una vez compartido con su equipo se desvanecía lentamente, transformándose en un ambiente de sospecha. Hargrove, el teniente coronel, parecía cada vez más a la defensiva, y Manny no podía evitar preguntarse si también él estaba involucrado en esta traición. Una noche, después de una reunión en la que Hargrove había instado a los agentes a ser más cautelosos, Manny decidió hacer su propia investigación. Se coló en la sala de comunicaciones, un lugar donde el flujo de información era constante y donde cualquier desliz podría convertirse en una oportunidad para un enemigo. Con una linterna en mano y el corazón latiendo con fuerza, revisó archivos, correos y grabaciones. Lo que encontró fue inquietante. Mensajes cifrados en comunicaciones que hablaban de conexiones y de oportunidades. El lenguaje era vago, pero el trasfondo era claro: alguien estaba filtrando información. La idea de que uno de los suyos pudiera estar comprometido lo llevó a una profunda frustración, pero también a un sentido de urgencia. No podía dejar que el trabajo que estaban haciendo fuera expuesto al mundo. En el fondo, Manny comenzó a sospechar de Luis, un agente con quien había trabajado en varias misiones. Luis siempre había sido el más entusiasta del grupo, pero su ambición lo hacía vulnerable. ¿Podría estar buscando reconocimiento a costa de la operación? Esa misma noche, Manny decidió confrontar a Luis en un bar de la ciudad, un lugar que frecuentaban para relajarse después de las misiones. Cuando llegó, encontró a Luis en una mesa apartada, hablando en voz baja con un hombre que no reconocía. Al acercarse, sintió un escalofrío recorrerle la espalda. La conversación parecía demasiado seria, demasiado clandestina. Se acercó lo suficiente para escuchar fragmentos. La información se entregará la próxima semana. No podemos arriesgarnos a que nos descubran, decía Luis, con voz tensa. La sangre se le heló a Manny. La traición no solo era real, sino que estaba a la vista de todos. Se ocultó en la penumbra, sintiendo como el aire se volvía denso a su alrededor. El deseo de salir y enfrentarse a Luis fue abrumador,
pero también sabía que cualquier paso en falso podría arruinar su propia posición. En un instante de decisión, Manny retrocedió. No podía permitir que sus emociones lo llevaran a un enfrentamiento precipitado. Debía recopilar más pruebas antes de actuar. Con una determinación renovada, regresó a la base, donde la oscuridad de la noche se sentía como un refugio en comparación con el torbellino de traiciones que había descubierto. A la mañana siguiente, reunió a su equipo en una reunión. Con el rostro serio, les habló sobre la importancia de mantener la seguridad y la confianza entre ellos. Se esforzó por mantener la calma mientras los miraba uno a uno, tratando de descifrar cualquier indicio de deslealtad. Pero el ambiente era opresivo, y el silencio se hacía más pesado. La incertidumbre lo perseguía mientras la misión avanzaba. ¿Podría confiar en ellos? La presión aumentaba, y el reloj corría. En su mente, la imagen de Tom Errington se hacía más fuerte. El periodista se había convertido en un símbolo de la verdad que amenazaba con salir a la luz, y Manny sabía que tenía que actuar rápidamente. Mientras preparaba su siguiente paso, la paranoia en la base comenzó a manifestarse. Las miradas furtivas se convirtieron en murmullos a sus espaldas, y pronto el ambiente se tornó en una atmósfera de desconfianza generalizada. No solo estaba en juego la operación, sino también sus propias relaciones. Decidido a descubrir la verdad, Manny se lanzó a un plan: infiltrarse en la red de Luis. Con un par de agentes de confianza, trazó un plan para seguir a Luis y descubrir con quién estaba realmente en contacto. Mientras tanto, la imagen de Errington seguía flotando en su mente, recordándole que la búsqueda de la verdad a menudo conllevaba un precio. Manny sabía que debía avanzar con precaución. El camino estaba lleno de traiciones y peligros, y el tiempo se agotaba. La niebla de la guerra se espesaba a su alrededor, ocultando la verdad, pero también fortaleciendo su determinación. Mientras se adentraba en el corazón de la intriga, la pregunta que lo atormentaba persistía: ¿quién podía ser realmente su aliado en un mundo donde la lealtad se volvía cada vez más incierta? La selva de Laos era un laberinto de vegetación densa, donde el aire caliente y húmedo se sentía pesado, como si contuviera secretos enterrados. Manny Torres se movía con sigilo entre los árboles, su corazón latiendo con fuerza mientras seguía el rastro de Tom Errington. Había recibido información sobre la ubicación del periodista, una aldea remota, lejos de las miradas indiscretas, donde los ecos de la guerra parecían apenas tocar la vida cotidiana de los lugareños. Después de días de seguimiento, Manny finalmente llegó a la aldea. Los rostros de los aldeanos eran un reflejo de la lucha diaria por la supervivencia en un entorno devastado por el conflicto. Se sintió un extraño, un intruso en su mundo, pero su misión era clara. Errington estaba allí, y la verdad que había descubierto debía ser confrontada. Mientras se adentraba en el corazón de la aldea, se detuvo al escuchar risas y murmullos provenientes de una pequeña casa de madera. Con cautela, se asomó por una rendija en la puerta y vio a Errington sentado en una mesa, rodeado de aldeanos, compartiendo historias y risas, como si estuviera lejos de la guerra. El contraste entre la escena tranquila y la tormenta que se avecinaba en la mente de Manny era abrumador. No podía esperar más. Con un resuelto golpe en la puerta, entró en la habitación. Todos los ojos se volvieron hacia él, y el ambiente se tornó tenso. Errington levantó la vista, la sorpresa rápidamente reemplazada por la cautela. Manny Torres, dijo, su tono neutral, pero sus ojos revelaban un entendimiento más profundo de la situación. Hemos tenido suficiente tiempo para jugar al escondite, Tom, respondió Manny, su voz firme. Es hora de que hablemos. Los aldeanos, percibiendo la tensión, se retiraron lentamente, dejando a los dos hombres en una atmósfera cargada de confrontación. Errington se cruzó de brazos, el aire entre ellos pesado con la expectación de lo que estaba a punto de revelarse. Lo que has estado haciendo aquí, comenzó Manny, es peligroso. No solo para ti, sino para todos los que estamos involucrados. ¿Y qué es lo que realmente estamos haciendo, Manny? Interrumpió Errington, su tono desafiador. ¿Te has detenido a pensar en el verdadero propósito de la Operación Popeye? Manny sintió una punzada de inquietud. Había estado tan enfocado en su deber que había ignorado las implicaciones más profundas. Lo sé. Es para debilitar al Vietcong. Eso es lo que nos han dicho. Errington sonrió amargamente. Pero eso no es toda la verdad, ¿verdad? La operación no es solo una táctica militar.
Es un proyecto geopolítico diseñado para favorecer intereses económicos masivos. ¿No te parece extraño que, en lugar de derrotar a un enemigo, estemos causando desastres en una región ya devastada? ¿Quién se beneficia realmente de esto? Las palabras de Errington cayeron como un pesado manto sobre Manny. Sus pensamientos giraban frenéticamente. Las lluvias artificiales que habían causado deslizamientos de tierra y pérdidas humanas no eran meras decisiones militares, eran parte de un juego más grande que abarcaba ambiciones globales y control territorial. ¿Qué has descubierto?, preguntó Manny, su voz temblando entre la necesidad de respuestas y la creciente ansiedad. Errington se acercó, su expresión se tornó más seria. Los documentos que he conseguido sugieren que la modificación del clima no solo busca debilitar el suministro del Vietcong, sino también ejercer control sobre las economías regionales. Algunos en Washington ven esto como una forma de asegurar recursos estratégicos para Estados Unidos. Es una manipulación del clima como arma, y la vida de miles de personas es solo un collateral damage. El peso de esas palabras golpeó a Manny como una tormenta. La ira y la confusión se entrelazaban en su interior. Todo lo que había creído, todas las decisiones que había tomado, parecían ahora parte de una red de engaños. Había sido un peón en un juego de ajedrez cuyas reglas no conocía. ¿Y tú qué piensas hacer con esto?, preguntó, enfrentando a Errington, quien había captado su atención por el peligro que representaba su misión, pero ahora se convertía en un canal para la verdad. Tengo que sacarlo a la luz, respondió Errington, la determinación en su voz clara. La gente necesita saber lo que realmente está sucediendo. No puedo quedarme de brazos cruzados mientras otros deciden el destino de muchos basándose en mentiras. Manny se sintió dividido. ¿Debía ayudar a Errington a exponer la verdad, arriesgándose a poner en peligro todo lo que había construido y su propia vida? ¿Podía ser el hombre que revelara la oscuridad detrás de la operación que lo había consumido? Sin embargo, la imagen de las víctimas de las inundaciones, los rostros de los aldeanos que había visto en su camino, le recordaron por qué se había convertido en agente de la CIA en primer lugar. No era solo por lealtad a su país, sino por la promesa de proteger a los inocentes. Necesitamos pruebas, dijo finalmente, una resolución firmándose en su voz. No puedo simplemente dejar que te vayas con esta información sin respaldo. ¿Y si el precio es tu carrera, Manny?, replicó Errington, un destello de preocupación en sus ojos. ¿Y si no hay vuelta atrás? Estoy cansado de ser un títere, respondió Manny, la ira en su voz creciente. No puedo seguir en esta niebla de mentiras. Quiero saber la verdad, y si eso significa arriesgarlo todo, entonces que así sea. Ambos hombres miraron a través de la ventana, donde la jungla se extendía como un mar verde, pero también como un campo de batalla. La verdad había comenzado a emerger, como un sol que atravesaba las nubes oscuras de la guerra. En ese momento, Manny supo que su camino había cambiado para siempre. Las decisiones que tomaría a partir de ahora no solo definirían su destino, sino también el de muchos otros. Estaba listo para dejar atrás la oscuridad y enfrentarse a la luz, sin importar las consecuencias. La batalla por la verdad estaba a punto de comenzar. La noche había caído en la selva de Laos, envolviendo todo en un manto de oscuridad. La única luz provenía de la luna, que iluminaba de manera tenue el camino que Manny Torres había decidido tomar. Sentado en la oscura habitación de la aldea donde había encontrado a Tom Errington, su mente se agitaba como una tormenta. El dilema moral que enfrentaba era abrumador, su lealtad a la CIA, a sus superiores y al país que tanto amaba, contra la verdad que había descubierto junto al periodista. Todo comenzó con un mensaje que había recibido esa tarde. Era de un contacto dentro de la CIA, y el contenido lo dejó helado. Hemos tenido reportes sobre el periodista. Se ha convertido en una amenaza. Tienes que eliminarlo antes de que pueda escapar con la información. Las palabras retumbaban en su mente como un eco interminable. ¿Cómo había llegado a esta encrucijada? Mientras tanto, Errington había comenzado a preparar su escape, y la urgencia de la situación se intensificaba. Manny se encontraba dividido. Si cumplía con la orden, estaría asegurando su carrera y, en cierto sentido, la seguridad de sus compañeros en la base. Pero, ¿a qué costo? ¿Valía la pena sacrificar una vida inocente y la verdad que necesitaba ser revelada? La lucha interna era feroz. Había sido entrenado para seguir órdenes sin cuestionar, pero esta vez era diferente.
La revelación de Errington sobre el verdadero propósito de la Operación Popeye resonaba en su mente como un campanazo. Las vidas de los civiles, las familias destruidas, el uso del clima como un arma, todo esto era un costo que nunca había considerado hasta ese momento. ¿Y ahora, él sería el verdugo? Con el tiempo corriendo en su contra, Manny decidió enfrentarse a Errington antes de que pudiera irse. No podía dejar que el periodista se marchara sin antes intentar hacer lo correcto, sin darle una última oportunidad para discutir las implicaciones de sus acciones. Mientras se movía entre los árboles, su mente estaba llena de imágenes de lo que estaba en juego, su futuro, su carrera, la vida de un hombre que, a pesar de todo, se había convertido en un aliado en la búsqueda de la verdad. Finalmente, llegó al punto de encuentro. Errington estaba preparando su equipo, y al verlo, Manny sintió una punzada de determinación. Pero también una carga de culpabilidad. ¿Qué tipo de monstruo era capaz de poner en riesgo la vida de otro por el bien de una ambición profesional? Tom, dijo Manny, su voz apenas un susurro entre los sonidos nocturnos de la selva. Necesitamos hablar. El periodista giró rápidamente, la sorpresa y la tensión marcando su expresión. Manny, ¿qué estás haciendo aquí? Es peligroso. Si te encuentran... Lo sé, pero no estoy aquí para hacerte daño. La voz de Manny se elevó con firmeza. Estoy aquí porque tengo que saber si esta información realmente vale el riesgo. Te están buscando. Mis superiores quieren que te elimine. Errington lo miró, sus ojos revelaban la incredulidad y la preocupación. No puedo creerlo. ¿Realmente estarías dispuesto a eso? No quiero hacerlo, pero si te quedas, podrías estar firmando tu sentencia de muerte. Tienes que salir de aquí. Y dejar que la verdad se hunda en la oscuridad de nuevo. La frustración brotó en la voz de Errington. Manny, esto no es solo sobre nosotros. Es sobre las vidas de miles de personas. La gente necesita saber lo que está ocurriendo aquí. Manny sintió un nudo en el estómago. La lucha entre su deber y su moralidad se intensificaba. ¿Y qué pasará si te encuentran a ti antes que a mí? Si me obligan a cumplir órdenes, ¿qué pasará con tu historia? Si me matas, el mundo nunca lo sabrá. Nunca se sabrá que lo que estamos haciendo es un crimen contra la humanidad. Errington dio un paso hacia Manny. Te estoy pidiendo que te unas a mí. Juntos podemos exponer la verdad. Un silencio pesado se instaló entre ellos, cada uno sopesando las palabras del otro. Manny podía sentir el peso del mundo sobre sus hombros. Podía arriesgar su futuro, su vida, por la verdad. ¿Qué precio estaba dispuesto a pagar por su lealtad a un país que, en ese momento, parecía haber perdido su camino? De repente, el sonido de motores y luces brillantes rompieron la quietud de la noche. Manny sintió que el tiempo se detuvo. Eran hombres de la CIA. Habían llegado, tal como se temía, y su corazón se aceleró al darse cuenta de que su tiempo se estaba agotando. «Tienes que irte ahora», exclamó Manny, empujando a Errington hacia la salida de la aldea. «Si no lo haces, morirás». «¿Y tú?», preguntó Errington, la preocupación marcando su voz. «No puedes quedarte aquí. Tengo que hacer lo que sea necesario para protegerte. La verdad debe salir a la luz, y tú eres la única manera de que eso suceda». Sin pensarlo dos veces, Manny empujó a Errington hacia un camino de escape, consciente de que, si lo atrapaban, podría ser su última oportunidad de actuar. «Ve, ahora. Corre», gritó, mientras el sonido de los motores se acercaba rápidamente. Mientras Errington se alejaba, Manny sintió un vacío en su pecho, como si parte de él se estuviera desvaneciendo. Había tomado una decisión, y ahora debía enfrentarse a las consecuencias. Con cada paso que daba hacia su inevitable confrontación con sus superiores, el peso de su lealtad se hacía cada vez más claro. Había elegido la verdad, aunque eso significara sacrificar su carrera, su vida e incluso su identidad. La traición se cernía sobre él, pero no podía retroceder. La lucha por lo que era correcto estaba a punto de comenzar. Mientras se preparaba para lo que vendría, Manny miró al horizonte, el eco de los motores resonando en sus oídos. Sabía que la verdad debía salir a la luz, y estaba dispuesto a enfrentar cualquier cosa que se interpusiera en su camino. La batalla entre el deber y la conciencia había comenzado, y no habría vuelta atrás. La selva, en su oscuro esplendor,
se iluminaba intermitentemente con relámpagos que rasgaban el cielo, como si la naturaleza misma estuviera reflejando la tormenta que rugía dentro de Manny Torres. La lluvia torrencial caía a cántaros, empapando su uniforme y drenando la vitalidad de su cuerpo, pero en ese momento, era la confusión en su mente lo que realmente lo abrumaba. Manny había llegado al claro donde se había reunido con sus superiores, su corazón latía con fuerza mientras el sonido del agua chocaba contra las hojas y el suelo, creando una cacofonía que competía con el caos de sus pensamientos. Había tomado la decisión más difícil de su vida, dejar escapar a Tom Errington con la evidencia que podría exponer la verdad sobre la Operación Popeye, una decisión que lo llevaría a un abismo sin retorno. Las sombras de los árboles se cernían sobre él, y en el aire había un sentimiento palpable de inminente confrontación. Sabía que sus superiores llegarían pronto. ¿Cómo explicaría su desobediencia? ¿Cómo podría enfrentarse a ellos después de haber tomado una decisión que iría en contra de todo lo que le habían enseñado? La duda y el miedo lo acechaban, pero había algo más profundo, una creciente claridad en su propósito. Mientras el viento aullaba a través de la vegetación, Manny recordó las palabras de Errington. La verdad no solo era un concepto, era una responsabilidad, un acto de valentía que podría cambiar el rumbo de la guerra y salvar vidas inocentes. El rostro de los aldeanos que había visto en su camino se proyectaba en su mente, recordándole lo que estaba en juego. No podía permitir que se convirtieran en más víctimas de un juego que nunca habían pedido jugar. Las gotas de lluvia eran cada vez más fuertes, y con cada golpe, Manny sentía que se desmoronaban los cimientos de su lealtad. En ese momento, mientras el agua empapaba su piel y sus pensamientos se agolpaban, se dio cuenta de que había llegado a un cruce. Con una mano firmemente sujetando su arma, y la otra palpitando con la inminencia del cambio, sintió el peso de la decisión que debía tomar. Justo cuando sus superiores llegaron, el cielo se iluminó nuevamente con un relámpago, y la tensión en el aire se volvió palpable. Se podían oír las voces de los hombres que lo habían entrenado, aquellos que esperaban que él se mantuviera firme en sus órdenes. El momento había llegado. «Manny, necesitamos saber dónde está el periodista», gritó uno de sus superiores, su voz ahogada por el rugido de la tormenta. Manny se sintió acorralado, su mente retumbando con las consecuencias de sus acciones. Miró al suelo, donde el barro se mezclaba con la lluvia, y sintió que era hora de hacer una elección que resonaría a lo largo de su vida. Entonces, en un gesto que se sintió como un acto de traición a su entrenamiento, bajó el arma. La lluvia le empapaba la cara, y en ese instante, el mundo se detuvo. La decisión no solo era de vida o muerte, era una declaración de su humanidad. «No lo haré», dijo, su voz firme a pesar del temblor de su cuerpo. «No voy a entregar a Errington. No puedo seguir siendo parte de esto». Sus superiores lo miraron con incredulidad, sus expresiones cambiando rápidamente de sorpresa a ira. Las palabras que nunca pensó que diría salieron de sus labios, resonando en la tormenta que los rodeaba. «Esto no es solo una misión, es un crimen contra la humanidad», continuó Manny, sintiendo la liberación de hablar la verdad. «He visto las consecuencias. No puedo ser parte de esto». El viento aullaba, y las nubes seguían arremolinándose, como si el propio universo estuviera en sintonía con su revelación. Las palabras salían de su boca como una súplica, como un grito de auxilio. «¿Qué estás diciendo, Manny?», preguntó uno de sus superiores, el desprecio y la furia marcando su rostro. «Estás traicionando a tu país». «No estoy traicionando a mi país, estoy defendiendo lo que realmente significa», replicó Manny, sintiendo como el peso de sus palabras lo fortalecía. «Debemos actuar con honor, no con miedo». En ese momento de verdad, sintió que la tormenta era más que solo agua, era el simbolismo de su lucha interna, de los demonios que había enfrentado durante años. Finalmente estaba tomando control de su destino. Cuando sus superiores comenzaron a avanzar hacia él, con un brillo amenazante en sus ojos, Manny supo que su decisión tendría graves consecuencias. Pero también sabía que dejar escapar a Errington con la evidencia era la única forma de redimirse. La vida de muchos estaba en juego, y no podía permitir que se convirtieran en más cifras en un tablero de ajedrez. La lluvia seguía cayendo, y en medio de la tormenta, Manny Torres se convirtió en un hombre libre, dispuesto a afrontar las consecuencias de su decisión. Con su futuro en la cuerda floja, eligió la verdad sobre el miedo, la vida sobre la obediencia ciega. El eco de la tormenta se desvaneció lentamente, pero el caos que había desatado en la vida de Manny Torres estaba lejos de terminar.
Las gotas de lluvia se habían convertido en un leve murmullo, pero dentro de él, un torrente de emociones lo asaltaba. Su decisión de dejar escapar a Tom Errington había desencadenado un efecto dominó que lo llevaría a enfrentarse a la dureza de la realidad. La traición no era solo un acto, era un destino. Los días siguientes fueron un laberinto de sombras y paranoia. La CIA había comenzado a husmear. Su desobediencia era un tema candente entre sus superiores, y la traición de Manny se convirtió en un mantra de preocupación en los pasillos de la base. Los susurros de su nombre eran un presagio de lo inevitable. El reportaje de Errington se publicó con un impacto que resonó más allá de lo imaginado. Las revelaciones sobre la Operación Popeye, la manipulación climática y el sufrimiento infligido a la población civil llenaron las portadas de los periódicos y encendieron la indignación pública. En cuestión de días, la presión sobre el gobierno de Estados Unidos creció exponencialmente. Las protestas estallaron en las calles, la gente exigía respuestas sobre las atrocidades cometidas en nombre de una guerra que ya había cobrado demasiadas vidas. Manny observó desde la distancia, sintiendo una mezcla de alivio y desesperación. Errington había logrado lo que él no pudo, exponer la verdad. Pero la celebración de la justicia era agridulce para él. Mientras el mundo aplaudía al periodista, Manny se convertía en un paria, un hombre marcado por sus propios compañeros. En el fondo de su mente, sabía que no podría quedarse quieto. La red de la CIA había comenzado a cerrarse sobre él, y cada día que pasaba sentía el aliento helado de la traición acechando en cada rincón. Sus antiguos aliados, los hombres y mujeres que una vez fueron sus hermanos de armas, ahora eran sus cazadores. Los rumores de su traición se habían esparcido como un virus, y la alerta sobre su paradero resonaba en cada estación de la CIA. Manny se convirtió en un fantasma, un hombre que vivía con el peso de sus decisiones y el constante temor de ser atrapado. Su rostro ya no era uno de confianza, sino de desconfianza y traición. No era solo un desertor, era un hombre cuya alma había sido marcada por la verdad. En una noche oscura y silenciosa, mientras se escondía en un refugio improvisado en las afueras de Bangkok, recibió un mensaje inesperado de Errington. El periodista había arriesgado todo para ayudarlo, una última muestra de camaradería en medio del tumulto. Manny, tengo contactos. Puede que haya una manera de sacarte de aquí. Pero debes actuar rápido. La CIA está tras de ti. La voz de Errington le dio un nuevo sentido de propósito. Quizás aún había una salida, una oportunidad para redimirse y limpiar su nombre. Pero el reloj estaba corriendo. El peso de la decisión de dejar escapar a Errington ahora se transformaba en la presión de actuar antes de que la CIA lo encontrara y decidiera sellar su destino de una vez por todas. Con el sudor corriendo por su frente y la tensión palpándose en el aire, Manny empezó a planear su escape. Pero en el fondo, sabía que su traición no quedaría sin repercusiones. La CIA tenía métodos para lidiar con los deshonrosos, y no dudarían en aplicarlos. A medida que se movía entre las sombras de la ciudad, cada paso se convirtió en una danza entre la vida y la muerte. La angustia lo acompañaba, pero había una chispa de esperanza. Sabía que Errington había conseguido exponer la verdad, y con ello, la posibilidad de un cambio. Aunque su futuro era incierto, su alma había encontrado una nueva dirección. Se sentía, por primera vez, como un hombre libre. Sin embargo, el alivio duró poco. Una tarde, mientras se refugiaba en un viejo hotel, una sombra se materializó en la puerta de su habitación. Era uno de sus antiguos compañeros, un hombre llamado Ramírez, cuyo rostro mostraba la decepción y la ira. «Manny, ¿qué has hecho?», dijo Ramírez, su voz llena de incredulidad. «Has puesto a todos en peligro». «Lo hice por una razón». «La verdad necesita salir a la luz», respondió Manny, sintiendo el impulso de defender su decisión. «No se trata de la verdad. Se trata de lealtad». La mirada de Ramírez se endureció. «Ahora estás marcado. La CIA quiere que pagues por esto». Manny sintió que el aire se le escapaba de los pulmones. La certeza de que sus días estaban contados se volvió abrumadora. Pero no podía permitir que el miedo lo paralizara. Había elegido su camino, y ahora debía afrontarlo. «Déjame ir, Ramírez. No quiero pelear contigo». Manny dio un paso atrás, buscando una salida. «No puedo dejarte ir». La voz de Ramírez se suavizó por un momento. «Pero tampoco puedo dejar que te maten». «Hay opciones, Manny».
Podemos salir juntos. En un instante de conexión, ambos hombres recordaron el compañerismo que alguna vez los unió. Pero la decisión de Manny había creado un abismo que no podía cruzarse fácilmente. Tienes que decidir, Manny. ¿A qué lado perteneces realmente? ¿A la verdad o a la lealtad ciega? La pregunta se coló en la mente de Manny, y el eco de sus palabras resonó como un tambor lejano. Mientras la tensión aumentaba, un estruendo se escuchó desde el pasillo. La CIA había llegado. Las luces de las linternas iluminaban el suelo y las voces resonaban con fuerza. El tiempo se había agotado. No puedo quedarme. Manny hizo una última súplica a Ramírez. Si tienes algún tipo de lealtad, ayúdame a escapar. Pero la mirada de Ramírez cambió. El deber pesaba más que la amistad. Antes de que Manny pudiera reaccionar, su antiguo compañero salió corriendo, dejando atrás el eco de una traición. Las puertas se abrieron, y la tormenta que había estado evitando finalmente lo había encontrado. Manny se dio cuenta de que estaba completamente solo, atrapado entre su deseo de redención y la implacable persecución de quienes una vez fueron sus aliados. La verdad había salido a la luz, pero ahora era él quien debía enfrentar la oscuridad. La vida de un hombre que había elegido la verdad estaba en juego, y las consecuencias eran implacables. Con el corazón acelerado y la adrenalina corriendo por sus venas, Manny se lanzó hacia la ventana, su mente llena de imágenes de los que había dejado atrás, de la verdad que había abrazado y de la vida que estaba dispuesto a arriesgar. Sabía que debía enfrentarse a las consecuencias de su decisión, pero también sabía que no iba a dejar que su historia terminara aquí. Mientras saltaba hacia lo desconocido, la pregunta que lo atormentaba resonaba en su mente: ¿lograría escapar y redimir su alma, o pagaría el precio definitivo por su decisión? El futuro era incierto, pero una cosa era clara: Manny Torres no se rendiría sin luchar.